El otro tipo de sermón, el sermón textual. Un sermón textual es aquel donde las principales divisiones se deriva de un texto consistente en un breve pasaje de las escrituras. Cada una de las divisiones a utilizar a continuación como una línea de sugerencia, y el texto mismo provee el tema del sermón. El texto puede consistir de una sola línea de un versículo, o puede tratarse de un solo versículo, o incluso dos o tres. No hay una norma general para decir que se tiene que ser exactamente un versículo, dos versículos o tres versículos. Normalmente siempre se tiene como máximo para un sermón textual 3 versículos, no muy extensos. El bosquejo textual debería quedar centrado alrededor de un pensamiento principal del texto, y las divisiones deben derivarse del texto, de manera que amplíen el desarrollo del tema. Un ejemplo que podríamos utilizar para que se nos vaya abriendo la mente y podamos entender un poco más del sermón textual, y así nos vamos a Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras capítulo 7 versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y examinamos detenidamente el versículo, el propósito de Esdras en su corazón. Y así podemos llegar a las siguientes divisiones, sobre la misma base del mismo versículo. Número 1. Esdras estaba decidido a conocer la palabra de Dios. Y allí podríamos tomar la primicia que dice Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. Punto número 2 es que Esdras estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios y para cumplir. La primera parte del versículo, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplir. Entonces Esdras estaba dispuesto a cumplirla. Número 1, el propósito, Esdras estaba decidido a conocer la palabra de Dios. Número 2, Esdras estaba decidido a obedecer. Punto número 3, estaba dispuesto a enseñarle a otros lo que había aprendido de la palabra del Señor. El versículo continúa diciendo: y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y con eso ya tendríamos, por así decirlo, las divisiones principales del texto, que fueron otorgadas por el mismo texto. También unas ideas principales del texto que fueron dadas por el mismo versículo. Y de allí podríamos empezar a desglosar absolutamente todo el sermón bíblico, dando también como ejemplo la vida de Esdras, haciéndonos ver que nosotros como cristianos debemos tener la misma pasión, estar decididos a conocer la palabra de Dios, estar decididos a obedecerla y estar decididos a enseñar. Ahora, allí no queda todo. Simplemente con tener las divisiones principales, ahora podríamos extendernos un poco más y vamos a las subdivisiones. Si ya tenemos la primera división principal, la cual nos habla de que Esdras había preparado su corazón, el propósito de Esdras, así como también tienen que estar en nuestra vida, vámonos a extenderlo un poco más. Vamos a sacar dos subdivisiones de la primera división. Esdras estaba dispuesto a preparar su corazón para estudiar la ley de Jehová en medio de una congregación pagana. Recordemos dónde estaba Esdras. Podemos estudiar un poco más sobre Esdras y saber quién es Esdras a través de la historia. Sabemos que Esdras había sido reenviado venía del reino Persia pagana. Incluso desde allá él tenía dispuesto su corazón a estudiar la ley de una manera total. La primera división principal es: Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová en medio de una comunidad pagana, y B, de una manera total. Ahora, la segunda parte, la segunda división principal habla de la obediencia de Esdras, porque Esdras quería cumplir también la ley de Dios. Allí podríamos tomar tres. Recuerden que por ahora simplemente estoy dando las divisiones y las subdivisiones y el tipo de sermón. Luego más adelante en otros videos podré hablarles cómo ir al desarrollo del mensaje. Por ahora, por fines prácticos, solo estamos quedándonos hasta aquí. Ahora, las tres subdivisiones de la segunda división principal podrían ser: a dar una obediencia diligente, y ahí nos podremos extender a otros versículos acerca de la obediencia diligente. B, a una obediencia total. Y C, a una obediencia continua. Ahora, bajo la tercera división principal, que era que Esdras estaba dispuesto a enseñar la ley de Jehová, podríamos tomar dos subdivisiones. A, con claridad, es decir, Esdras quería enseñar la palabra de Dios con claridad. B, al pueblo de Dios, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Era una comunidad fija en donde Esdras tenía el propósito de enseñar. Y para finalizar entonces el bosquejo, nuestro bosquejo textual, nos quedaría algo como la siguiente imagen que les voy a mostrar, en la cual vemos claramente la primera división con sus dos subdivisiones, la segunda división principal con sus tres subdivisiones y la tercera división principal con sus dos subdivisiones. Y esto es todo por este video.
video, luego haré el video de algunos tips básicos para preparar un sermón textual, como también se podrían llamar principios básicos. Recuerda, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Si quieres que hable un tema en específico, déjalo abajo en los comentarios. Puedes entrar a mi página de Facebook y buscar en donde dice notas, y allí está un material completo de la guía de cómo preparar sermones bíblicos. Allí podrías entrar, leerla, chequear y ver e ir guiándote de cada una de los consejos que estoy dando a través de los... Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz y gracia os sean multiplicadas para ti, toda tu familia, en nuestro Señor Jesucristo. Amén.